Seguramente muchas veces has escuchado una frase que para mí es como una ley. Si controlas el movimiento, controlas la mente. Y es una frase del doctor Robert Miller. Y el día de hoy te quiero explicar la raíz de su pensamiento. Seguramente, al igual que a mí, te caerán muchos veintes. Acompáñame. Hace muchos años, por allá del 2007 yo creo, 2005, por ahí llegó a mis manos un libro del doctor Robert Miller que tenía una frase que me cautivó. Si controlas el movimiento, controlas la mente, refiriéndose a los caballos. Esa frase me cautivó porque me hizo reflexionar bastante y me hizo investigar acerca de la vida de esta persona. Pues resulta que el doctor Robert Miller, de profesión veterinario y etólogo, muy respetado entre todos los entrenadores como Pat Parelli, Bob Brannaman, Monty Roberts y muchos más, siempre recurrían a él o avalaban sus postulados. Él escribió más de 20 libros, pero el más conocido y que fue uno de los que a mí me cautivaron fue el de la impronta, donde él hablaba que a un potro se le puede enseñar justo desde el momento en que nace. Entonces la mayoría de los que escuchamos el nombre de Robert Miller siempre lo relacionamos con la impronta. Sin embargo, el día de hoy yo les quiero platicar el fundamento y todas las cosas interesantes que él tenía en su filosofía. Y sobre todo algo que me sucedió en el año 2013, que me invitaron a un hípico en la ciudad de Monterrey. Me dijeron que venía el doctor Robert Miller y me invitaron de manera personal. Y cuando llego ahí, pues dije, ¿qué le voy a aprender? Esta fue una gran lección, la verdad, porque el señor ya tenía casi 90 años y dije, ¿qué le voy a enseñar a un viejo de esta edad? Si a duras penas se podía mover. Y toda su exposición fue muy enriquecedora, sobre todo porque era una persona que tenía muchísimas historias, viajado por todo el mundo, incluso con África, y experiencias en animales salvajes. Pero lo que fue lo más importante fue cuando nos pidió hacer una dinámica con una potranca bruta de 4 años de salto, y yo me ofrecía a trabajar con ella. Y entonces la dinámica consistía en que yo tenía que llegar a ella y tocarla y transmitirle serenidad a la potranca. La potranca muy reactiva, muy sensible, y me estaba costando trabajo tocarla. Entonces recuerdo que me dijo algo que para mí fue muy trascendente, y de ahí me terminó de enganchar. Me dijo, ¿por qué siempre la mayoría de los humanos siempre queremos controlar la cara del caballo? Siempre queremos acariciar la cara del caballo. En la cara del caballo están los ojos, están las orejas, está el olfato, está el gusto, está el sentido del tacto, están los 5 sentidos, están en la cara. Entonces, ¿por qué la obsesión del ser humano de siempre llegar a la cabeza del caballo? Puedes llegar al cuello, o si no quieres ser tan invasivo, puedes llegar a un punto medio que es la cruz. Cuando yo cambié la idea en ese momento de estar trabajando en la potranca, de ir a la cara por ir a la cruz, la potranca me dejó tocar. E inmediatamente que la pude tocar en la cruz, pude tocarle la cabeza. Eso la verdad que me dejó bastante aprendizaje y me di a la tarea de investigar todo lo que se pudiera acerca de este señor. Él como etólogo tenía varios postulados que para mí son sumamente importantes. Entonces, cuando yo voy a trabajar un caballo, ya sea desde el entrenamiento o cuando voy a corregir algún caballo con algún problema, siempre me voy a recordar esos fundamentos. El primero, en el reino animal solo hay 2 tipos de animales, los altriciales y los precociales o precoces. El caballo pertenece a los precoces, el ser humano pertenece a los altriciales. ¿Qué significa esto? Que un animal altricial necesita de cierto tiempo, cierta maduración muscular y mental para poderse desenvolver plenamente. El caso de los seres humanos es por allá de los 14 años, mientras que un animal precoz, como un pollo, como un caballo, como un venado,
una gacela, un ñu, son animales que al nacer están listos por correr por su vida. Eso nos dice que el caballo puede aprender prácticamente desde que nace. Otro de sus postulados era entender que el caballo es un animal presa, y esto significa que ellos siempre están alerta. Entonces, mientras él perciba que hay peligro, reaccionará. Y el siguiente postulado es que precisamente el mecanismo principal de defensa de un caballo es la huida. Ellos, moviéndose, están huyendo, ya sea con un simple movimiento evitativo o corriendo a toda velocidad. Y el último de sus preceptos es que es un animal de manada, es decir, es un animal social, cosa que muchos de los que tenemos caballos lo hemos olvidado, que el caballo necesita socializar con individuos de su misma especie. Es algo que necesita porque es parte de su naturaleza, es una cuestión instintiva. No es un capricho poner a socializar caballos como lo hago yo con los sementales cada semana, sino que es algo que el caballo necesita. Si a veces nosotros creemos que somos la parte social, bueno, en cierta parte pudiéramos estar conviviendo con ellos, pero realmente ellos lo que necesitan es convivir con otro caballo. Bajo estas 4 reglas uno puede entender cuando hay un comportamiento poco común o indeseable en un caballo. Si nos vamos a analizar desde esta perspectiva el comportamiento, seguramente vamos a entender lo que está sucediendo. Hay algo que debemos de entender, ya que tenemos un caballo en la mano o cuando estamos arriba de él, y esto tiene que ver con la siguiente ecuación. Movimiento es igual a decisión. Decidir moverse es igual a tomar el control. Cuando el caballo sigue el movimiento de otro, está cediendo el control de su mente y de su cuerpo. Cuando uno entiende esto que les acabo de explicar, todo toma sentido. Un movimiento de un caballo de salto, un caballo de carreras, un caballo de rienda, un caballo de calacharra, un caballo coleador, un caballo de barriles, todo toma sentido, pero bajo este razonamiento. La mayoría de nosotros, sobre todo aquí en México, nos han enseñado a que tenemos que siempre hacer todo arriba del caballo, pero abajo del caballo, es decir, trabajando de piso, hay mucho que enseñarle. Y cuando empezamos de piso a controlar el movimiento del caballo, empezamos a ver cómo cambian las cosas. Pues hasta aquí todo parece en teoría muy sencillo, pero no es así. Para mí lo más importante, una vez que entendí esto, es poder definir qué necesita cada caballo. Y para poder entender qué necesita cada caballo, también necesito saber cuál es el brío de cada caballo, o entender su personalidad, por llamarlo de alguna forma. El brío del caballo puede ser un tanto dominante o puede ser un tanto inseguro. Entonces, cuando uno entiende que el caballo es dominante, sabes que lo que tienes que provocar es el movimiento. Mientras que si el caballo es inseguro, lo tienes que evitar. Entonces, cuando un caballo tiene mucho miedo, pues inmediatamente va a querer huir, sobre todo cuando son caballos nuevos, va a querer, a lo mejor, si no puede huir, va a querer defenderse con las manos o con las patas, y entonces entramos en un proceso de desensibilización, ¿sí? Porque es un animal inseguro que requiere de confianza. Cuando tenemos un caballo que es dominante, que no le gusta moverse, que no le gusta la presión, entonces nosotros tenemos que aprender a provocar el movimiento. Y cuando entendemos eso, nos hace crecer tremendamente en nuestra capacidad como equitador. Para comunicarnos con un caballo tenemos que hablar el lenguaje que él nos entiende, el lenguaje corporal. Cuando nosotros abrimos las manos, cuando lo vemos ojos con ojos, cuando movemos un hombro, cuando nos ponemos de manera perpendicular a sus espaldas o a su cruz, todo eso tiene un significado. Aunque no todos lo entendamos, no todos comprendamos la naturaleza de ese posicionamiento o de ese lenguaje corporal, pero ellos siempre lo están leyendo. Entonces, muchas veces la conjugación de movimientos de nuestra parte no es la correcta, es como si habláramos un idioma con una conjugación de verbos y sustantivos incorrecta, que ellos no alcanzan a comprender.
Entonces para esto nosotros tenemos que aprender a movernos cuando los tenemos cerca de nosotros, cuando queremos que ellos hagan algún movimiento o algún desempeño físico, nosotros tenemos que aprender a movernos y a entender cómo se mueven ellos también. Por lo que les acabo de comentar entonces, cuando vamos a empezar a trabajar un caballo y queremos evitar la huida o queremos provocar el movimiento, el motor del caballo, donde nace el movimiento, es atrás, es en los posteriores. Entonces para mí es bien importante que cuando yo quiero que un caballo se mueva, inmediatamente él empiece a activar los posteriores. Si necesito que él vaya con un poquito más de velocidad, me activo. Si quiero cambiar de dirección, y activo los posteriores, siempre teniendo el control del movimiento. El movimiento yo debo controlar la dirección, la velocidad y la intensidad del movimiento, sea de piso o sea montado. Entonces lo primero es que el caballo aprenda a moverse sin sobresaltarse, yendo hacia adelante. El caballo debe estar, cuando lo estoy moviendo, bajo control. Que en ningún momento me esté metiendo la nuca, que no se quiera estar huyendo, que esté atento a todas mis señales. Si yo dejo de poner presión, él tiene que estar atento a la siguiente indicación. Si yo por ahí llego a sus posteriores, observen, y el control de los posteriores es, si yo llego atrás, fíjense, sin jalar, nada más posicionándome. Con la posición de mi cuerpo y el sonido que acabo de hacer, tuve que tener una respuesta. Si me voy al lado contrario, él sigue moviendo los posteriores. Entonces, si ahora yo quiero que el caballo retroceda, estoy teniendo el control de la velocidad de los posteriores, de la dirección de los posteriores y de la intensidad. Si ahora quiero que salga trotando hacia adelante, ahí está ya trotando, estoy controlando la dirección y la intensidad de ahora ir hacia adelante. Así cada uno de los movimientos. Si le pido ahora que él mueva sus anteriores, aquí ahora estoy controlando el movimiento de sus anteriores, de sus posteriores, de manera que ningún movimiento cuando él esté en mi mano es decisión de él. Aquí, por ejemplo, estoy moviendo anteriores, posteriores, anteriores y posteriores. Pues como pueden ver, todo se convierte como en una danza, como en un baile de sincronía perfecta. Entre más lo practiquemos, más comunicación va a haber con ellos y nuestra relación se volverá cada día más sólida. Pues con el trabajo del día de hoy estaremos abordando la parte de piso. Ya por ahí teníamos otros videos del manejo básico desde abajo de un caballo, pero los invito a ver la parte 2 de este video, donde de montado buscaremos el control del movimiento del caballo para controlar su mente. Estén pendientes. Saludos.